Hoy vamos a tratar otro tema que se titula El camino a la felicidad, conforme a la palabra de Dios. Para lo cual invito a que abran sus Biblias en el Salmo 33, verso 12. El camino a la felicidad. Siempre que la Biblia habla de bienaventuranza, bienaventurados, está hablando precisamente de felicidad, pero felicidad conforme a la palabra de Dios, no felicidad como el mundo le establece, sino conforme a su palabra. El Salmo 133, verso 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Entonces vemos aquí que la palabra nos está enseñando que feliz es esa nación cuyo Dios es Jehová. ¿Sí? Toda la población, todas las personas que tienen a Jehová como su Dios van a ser felices, van a ser bienaventurados. Y vamos a ver precisamente lo que nos enseñó Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que significa la bienaventuranza, el camino a la felicidad. Primero tenemos que partir del concepto de felicidad. ¿Qué felicidad la podemos ver desde 3 puntos de vista? Como etapas en la vida en la cual nosotros pasamos, que es un estado de satisfacción grata, espiritual, ¿verdad? El objeto de la felicidad, que puede ser una persona que nos haga feliz, una situación, un objeto o un conjunto de todos estos, a lo que se le atribuye la felicidad. Por ejemplo, mi familia es mi felicidad y así sucesivamente. Pero el concepto básico de felicidad que el mundo tiene es ausencia de problemas. Ese es el concepto que el mundo trabaja con respecto a la felicidad. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios al respecto. O sea que felicidad conforme a lo que establece el mundo, lo que se define en el diccionario, podríamos hablar que es ausencia de problemas, ausencia de inconvenientes, ausencia de tropiezo. La gente está feliz porque no tiene ninguna clase de problema, ¿verdad? Un viaje con felicidad, un viaje que nunca tuvo problemas. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra. En Mateo capítulo 5, verso 2, precisamente que es donde nuestro Señor Jesucristo enseña sobre las bienaventuranzas. ¿Y qué son las bienaventuranzas? Son el camino a la felicidad y son contrarios a esa felicidad que el mundo define. Si reconocemos a Cristo como nuestro Rey, vamos a tener bienaventuranzas si seguimos estas pautas que el Señor nos establece. Estas bienaventuranzas son más que un código de ética para sus discípulos y la norma de conducta para todos los creyentes. Estas bienaventuranzas son unas normas de conducta para todos nosotros, las cuales si nosotros las seguimos, vamos a estar en la felicidad espiritual, no importando la situación exterior. ¿Por qué? Porque la felicidad conforme a la palabra de Dios depende de nuestra relación con Dios. Estas bienaventuranzas son cada uno de los ingredientes de la felicidad espiritual que Jesús reveló a todos sus seguidores. Vamos a ver cada uno de esos ingredientes de la felicidad. El primer ingrediente lo encontramos en Mateo capítulo 5, verso 3. Dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Diferente a lo que el mundo dice, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran para el mundo, no, ¿verdad? Para el mundo son bienaventurados los que son felices, los que ríen. Esos son los felices, los bienaventurados, los que ríen. Es diferente a lo que el mundo establece. Entonces aquí nos está diciendo que bienaventurados los que lloran. ¿Pero qué quiere decir eso, los que lloran espiritualmente? Los que experimentan pena del arrepentimiento, se arrepienten, pena del arrepentimiento, ese dolor que le da en su corazón haber infringido las normas que Dios establece, porque cada vez que nosotros infringimos la norma de Dios, le estamos haciendo un daño directamente a Él. Entonces, cuando la Biblia habla de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación, es aquella persona que reconoce que su pecado hiere a su Salvador. ¿Sí sabía usted que cada vez que usted o yo pecamos, estamos hiriendo a nuestro Señor Jesucristo? Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Cada vez que nosotros nos rebelamos, cada vez que nos hacemos pecado o contrariamos la ley de Dios, lo estamos hiriendo a Él directamente. Dice: molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. O sea, que los que lloran son aquellos que reconocen que ese pecado que ha establecido, que ha hecho la persona, ha herido a su Salvador. Cuando nos damos cuenta que el dolor que le produjimos a Dios en cuanto descubrimos lo que es pecado. O sea, ¿qué es pecado? Todo aquello que hiere, que nosotros hacemos y que hiere a nuestro Creador. El camino que conduce al gozo del perdón pasa por el dolor desesperado del corazón quebrantado, el corazón contrito y humillado. Sabemos que Dios
lo tiene en cuenta en todo momento. Ese corazón contrito, ese corazón confundido que sabe que lo que ha hecho lo ha herido a él, pero que él mismo reconoce que su falta es gravísima y que eso se denomina pecado. Por eso se habla que bienaventurados los que lloran, o sea, los que reconocen que esas conductas que han hecho, que son pecaminosas, hirieron primero a nuestro Señor, y también obviamente se está haciendo un daño a la misma persona cuando peca. Las personas les gusta pecar, ¿verdad? Las que no conocen la palabra de Dios. Lo que no quieren son las consecuencias del pecado. A muchos les gusta adulterar, fornicar. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Primero, un embarazo. Segundo, destrucción de hogares. Y así sucesivamente. La gente quiere el placer, pero no quiere las consecuencias de ese placer, que es violando las normas que Dios ha establecido. A la gente puede conseguir un dinero extra a través de robo. Lo que no le gusta son las consecuencias probables que puede tener ese robo, como es ir a la cárcel, que su nombre sea vilipendiado, que su nombre salga en la prensa, que sea señalado como ladrón, como delincuente. Son las consecuencias, ¿verdad? Entonces, cuando las personas experimentan ese dolor, esa pena, ese arrepentimiento, ese contritamiento de su corazón, es lo que se reconoce como el lloro, que dice que la palabra de Dios que produce consolación, recibirán consolación de parte de nuestro Señor, porque todos los que lloran, los que han sufrido y que han sido confundidos por el pecado, que los lleva a un cambio, esos son las personas que reciben consolación, los que reciben consolación de parte de Dios. También dice en el verso 5, vamos a ver otra bienaventuranza, el verso 5 del capítulo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El mundo dice, no, ¿cuál? Bienaventurados los fuertes. ¿Por qué? Porque se tiene establecido que los mansos, o se cree, porque los mansos son los débiles, son cobardes, pero según la palabra de Dios, no, los mansos son aquellos que tienen fuerza bajo control. Ese es un verdadero manso, que tiene fuerza bajo control. Imaginemos un caballo, un percherón, ¿verdad?, que ha sido amansado. Un caballo que tiene una fuerza espectacular, que puede arrastrar a un hombre, y sin embargo obedece todas las instrucciones que un hombre le da. ¿Por qué? Porque está manso, o sea, una fuerza bajo control. La misma cosa nos pasa a nosotros cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando estamos sometidos a la palabra de Dios. Tenemos fuerza, tenemos valentía, pero tenemos templanza con base en ¿qué? Al dominio propio que Dios nos ha dado. Entonces, desde el punto de vista bíblico, la mansedumbre significa fuerza bajo control. Nunca se refiere a debilidad o cobardía. Porque sabemos que el hombre más manso que hubo, obviamente antes que nuestro Señor Jesucristo, o después de nuestro Señor Jesucristo, sería la palabra Moisés, fue un hombre muy manso. Pero más manso todavía fue nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que nosotros en la mansedumbre y en la humildad hallamos descanso, recibiremos por heredad esa tierra que Dios nos ha prometido. Entonces los mansos es diferente al concepto que el mundo tiene, porque el mundo confunde los mansos como una debilidad, lo confunde como una debilidad. Se confunde la debilidad con la mansedumbre con debilidad. Y lo que el Señor quiere es que nosotros seamos mansos, o sea, fuerza bajo control. Muchas personas cuando son sometidas a presión y siendo cristianos sienten una lucha interna en su mismo yo, que quiere luchar contra la carne y defenderse en un momento dado, ¿verdad? Muchas personas han pasado por ese momento en que los han ofendido y quieren defenderse, pero el Espíritu Santo, que los redarguye en todo momento, lo hace que se quede callado y siente como una opresión dentro de sí, pero es su espíritu luchando contra su carne para no defenderse, porque si nosotros nos defendemos, ¿por qué decimos que Jehová es nuestro guerrero? Dejemos que Jehová sea nuestro guerrero. Eso es lo que se llama fuerza bajo control. Saber que no tenemos que defendernos, sino que si nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la palabra de Dios, Él se encargará de defendernos en su momento. Sigue otra mansedumbre, otra bienaventuranza, que está en el verso 6 del capítulo 5. Vemos otra bienaventuranza, otro camino para llegar, otra de las facetas para llegar a la felicidad. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El mundo dice realmente, pues al contrario de lo que el mundo dice, ¿verdad?
el mundo dice que ¿quiénes son los felices? Los hambrientos que desean las cosas materiales, los placeres, el poder económico. O sea, que si usted tiene deseo de ese poder económico, lo va a conseguir. Y eso tiene que ver mucho con la mentalidad positiva o el evangelio positivo, la mentalidad positiva que se ha predicado mucho en estos tiempos, de querer tener placer, de querer tener poder económico, político, religioso y muchas más clases de poderes. Pero realmente los que tienen hambre y sed de justicia son los hambrientos espirituales que están dispuestos a admitir su falta y buscan intensamente hacer la voluntad de Dios y buscan sobre todo el perdón de Dios. Eso es lo que tiene hambre y sed de justicia, o sea, hambrientos de espíritu, dispuestos a admitir su falta. Pues es muy difícil para un hombre que no tiene a Cristo en su corazón admitir su falta. Siempre trata de justificarse por todo, ¿verdad? No la admite. O sea, si nosotros mantenemos la mirada puesta en Cristo, admitimos que somos pecadores y sabemos que no hay nada que nosotros hagamos que nos pueda justificar ante Dios, sino que Él es el que nos justifica. Ninguna obra buena que nosotros hagamos nos puede justificar. Todas las obras buenas que nosotros hagamos son como trapo de inmundicia ante el Señor. No hay ninguna obra buena que nosotros hagamos con nuestra propia motivación, de nuestra propia inclinación, porque nosotros somos malos por naturaleza, así como dice Isaías 64:6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas vuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces la palabra de Dios nos está enseñando que hambrientos de espíritu son aquellos que están dispuestos a admitir su falta, y no se justifican por muchas buenas obras que hagamos, porque las buenas obras que nosotros podamos hacer son porque el Señor nos las ha puesto en nuestro corazón. El hombre es malo por naturaleza y tenemos que reconocer que ninguna obra buena que nosotros hagamos nos dará la salvación, solamente la obra redentora de Cristo. Entonces, cuando estamos hambrientos de sed, de justicia, porque seremos saciados de parte de nuestro Dios, porque estamos hambrientos de su espíritu, dispuestos a admitir esa falta y buscar el perdón que solamente Dios nos puede dar por cualquier falta que nosotros hagamos. Y recordar que no hay ninguna obra buena que nosotros hagamos que nos justificará ante nuestro Creador. Otra bienaventuranza la encontramos en el verso 7. Dice, en Mateo capítulo 5, verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordioso, bienaventurado, el mundo dice lo contrario. El mundo dice que son felices los que ahorran, los ahorrativos, ¿verdad? No, porque el ser misericordioso quiere decir compartir de los bienes terrenales que nosotros tengamos con otra persona. Y eso va contrario a los principios del ser ahorrativo, ¿verdad? Ahorramos en cualquier gasto que no sea necesario en nosotros, pero gastos necesarios en otra persona, pues el mundo dice que no. Entonces dice, felices los que ahorran, los tacaños, que nada más piensan en sí mismos. Entonces aquí está diciendo, bienaventurados los felices, o sea, felices los misericordiosos de espíritu, o sea, los que tienen una compasión demostrada, porque hay muchas personas que tienen compasión de otros, ¿verdad? Ay, pobrecito tal persona que está pasando por necesidad, pero hasta ahí llega su misericordia, simplemente una compasión en sus sentimientos, pero no la demuestra, no la ejerce, no hace nada para ayudar a esa persona. O sea, que misericordioso es esa persona que siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza más misericordiosa, o sea, la expresa realmente, la ayuda. Y eso nos llevaría ¿a qué? A amar como Dios ama, porque Dios es el más grande misericordioso, es Dios, obviamente. Nunca podremos tener una misericordia del grado que tuvo Dios, ¿verdad? Entregar a su propio Hijo, es un acto de misericordia, el acto de amor, de misericordia más grande que Él tuvo. Entregar a su Hijo Jesucristo sin esperar nada a cambio, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de nada sirve que nosotros simplemente tengamos siempre un sentimiento de hacia una persona porque esté pasando por esta necesidad y no hagamos nada. O sea que esa misericordia tiene que demostrarse, tiene que ejercerse, tiene que hacer un acto práctico de ayudar a esa persona, así como dice 1 Juan capítulo 3, verso 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, tiene dinero, bienes de este mundo, tiene posibilidad de ayudar a otro, puede darle un mercado, puede ayudar a esa persona. Y ve a su hermano, o sea, una persona que tiene la misma identidad religiosa, una misma creencia, tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. Pero también podríamos extender esa misericordia a cualquier persona, ¿verdad?
porque la misericordia puede ser a cualquier persona. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Entonces, la misericordia nos demuestra, si nosotros practicamos misericordia, demuestra que amamos o tratamos de amar como Dios ama, un amor misericordioso, un amor que no mira a lo suyo, sino que siempre mira el bien del otro, es lo fundamental. Hay otra misericordia, otra bienaventuranza, se encuentra en Mateo 5.8, sigamos con Mateo 5.8. Otra bienaventuranza, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. El mundo dice, más fríos son los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que reconocen su condición de pecador. Limpio corazón, o sea, que tratan o evitan en cualquier momento que sus actuaciones, su hablar esté contaminado con cosas malas. Es cambiar nuestra forma de pensar y eso nos ayuda a evitar acceder a la tentación. Si nosotros limpiamos nuestra mente conforme a la palabra de Dios, pero limpiamos nuestra mente no con mentalidad positiva, sino en obediencia a la palabra, que obedezcamos a la palabra, evitamos ceder a la tentación, porque la tentación siempre va a venir. La tentación va a venir a la persona más creyente, a la menos creyente, al pastor, a los ministros de alabanza, a todas las personas le van a venir la tentación, porque hasta nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, con la diferencia que no cedió nunca a la tentación. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios, evitamos ceder a la tentación. Así como dice la palabra en Isaías 5:20, ay de a lo bueno, o sea, un castigo le va a venir a esas personas. Ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El Señor lo que quiere es eso, que llamemos que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no en todo momento. Reconocer que somos pecadores y que cambiemos nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios. Y si nosotros cambiamos nuestro pensamiento conforme a la palabra de Dios, obviamente que nuestro actuar va a ser conforme a la palabra de Dios. Y así evitamos ceder a la tentación, caer en la tentación. La tentación siempre va a estar a la puerta, siempre va a estar en cualquier momento, ahí tratándonos de dar una zancadilla para que caigamos. Entonces de nosotros depende. Si hemos cambiado nuestra forma de pensar conforme a la palabra de Dios, pues va a ser más duro que nosotros, va a ser más difícil que nosotros caigamos en la tentación. Hay otra bienaventuranza, Mateo 5:9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Aquel que reconoce que Dios es el supremo pacificador y sus hijos siguen su ejemplo. Cristo trajo paz, pero una paz diferente a lo que el mundo piensa. La paz que Él trajo, una paz en forma de una espada. La paz que el mundo piensa es una paz con ausencia de problemas. No, la paz que Cristo nos ofrece es una paz en medio de los problemas. Una paz que no importa las circunstancias que estén pasando, esa paz la vamos a tener nosotros, y como tenemos la paz en nuestros corazones, podemos llevar esa paz a otras personas. Cristo trajo paz, pero en forma de paz. O sea, la paz que Cristo nos va a dar es una paz en medio de la tribulación, en medio del problema, paz en medio de la tormenta. Es una paz que el mundo no la entiende. Mateo 10:34 lo confirma nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a entender y a conocer la palabra de Dios, empieza una guerra contra nosotros mismos, primero una guerra con nosotros mismos a poner en obra la palabra de Dios. Y también viene una guerra conforme a las personas que nos están a nuestro alrededor, porque no entienden lo que nosotros practicamos, porque todo lo hacemos ceñido a la palabra de Dios. Entonces, por eso va a haber paz, va a haber guerra, pero nosotros vamos a tener paz en medio de esa guerra. Se levantarán la misma familia, los mismos amigos, los mismos vecinos, en medio de esa paz que nosotros tenemos. Por eso se llama paz en medio de la tribulación. Una paz que el mundo no entiende, porque la paz que el mundo entiende es una paz que significa ausencia de problemas. Esa no es la paz de Dios. La paz que Dios ofrece es una paz en medio de los problemas, en medio de la tribulación, una paz en medio de la tormenta. Entonces vemos que aquí bienaventurados los pacificadores, que es la bienaventuranza que Dios nos da, nos dice a través de su palabra.
Y en Mateo 5:10 nos habla de otra bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo en el verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mire que es contrario a lo que el mundo piensa, ¿verdad? Aquí dice, bienaventurados si padecen persecución. El mundo piensa que somos felices si no tenemos persecución. Aquí no. Aquí somos bienaventurados si padecemos persecución, si somos calumniados, pero si hacemos la obra de Dios. Si estamos predicando la palabra de Dios, vamos a ser calumniados, vamos a ser perseguidos. Y eso lo dice la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Felices. ¿Por qué? Porque eso lo predijo ya nuestro Señor Jesucristo. El gozo en medio de la tribulación que el mundo nos da por predicar, por hacer la palabra de Dios. El mundo dice feliz aquel que no tiene persecución, ¿verdad? Lo que nos dice la palabra de Dios, que vamos a ser felices en medio de la persecución, en medio de la calumnia que nos puedan dar por predicar o hacer la palabra, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, gozo en medio de la tribulación que el mundo nos da por hacer la obra de Dios. Entonces, se llama un gozo que vamos a tener por predicar el nombre de Cristo, por causa de la justicia. Eso debe llenar nuestro corazón de gozo porque estamos haciendo la obra de Dios. Vea, si usted lo persigue, usted lo calumnia por predicar la palabra de Dios, gózese. Eso es un gozo que nos debe dar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas como dice la palabra de Dios. Pero si el mundo nos aplaude, pellíquese, porque está haciendo las cosas mal. Si usted está haciendo las cosas bien, lo más seguro es que lo van a calumniar, lo van a criticar, lo van a perseguir, porque está haciendo las cosas que Cristo manda hacer. No espere aplausos del mundo. El mundo aplaude a los que son del mundo. El mundo nunca va a aplaudir a los cristianos, nunca los va a aplaudir. Así que no se ponga mal si lo critican, si lo atacan por predicar la palabra de Dios. Gócese más bien, es lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados, mire lo que para que tengan en cuenta, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por predicar su palabra. Bienaventurados soy cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal en contra de vosotros mintiendo. Tenemos que gozarnos en medio de esa persecución. Colocar a Cristo por encima de los principios del mundo trae persecución, trae angustia, trae tribulación, porque al mundo no le gusta eso, le gusta es que hagan lo mismo. Un cristiano cuando empieza a hablar contra el carnaval o contra los principios del carnaval, obviamente que va a ser criticado, va a ser calumniado, va a ser vilipendiado, pero eso es normal que eso suceda. Si tenemos persecución o si somos calumniados por ser leales a Cristo, debemos llenarnos de gozo. No espere que el mundo le aplauda. El mundo aplaude a los que son de Él. Miremos lo que nos dice al respecto Juan 15:18. Miren lo que dice Jesús con respecto a la persecución que le va a venir a los cristianos. Juan capítulo 15, verso 18. Dice, si el mundo os aborrece, si los persigue, si los calumnia, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrecerá. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, gocémonos si nos persiguen, si nos calumnian por hacer la obra de Dios. Ahora, si usted está haciendo las obras malas, ustedes lo cogen robando y lo persiguen por eso, pues ahí sí, aténgase a las consecuencias. Pero si lo persiguen y lo calumnian por hacer la obra de Dios, gócese en ese caso. Entonces, a los hijos de Dios, a los que son fieles, los que practican la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, los que practican el amor, la misericordia, el amor de Dios, los que están dispuestos a morir por Cristo, los que están dispuestos a vivir por Él y para Él solamente. ¿Qué les espera por parte del mundo? Insultos, burlas, calumnia. Eso espera a todas las personas que son fieles a predicar la palabra, fieles a practicar el amor, fieles a practicar misericordia, fieles a practicar el perdón. Eso le espera de parte del mundo. Pero de parte de Dios, ¿qué le va a esperar? Primero que todo, la paz de Cristo. Porque la paz de Cristo nos va a llenar y una paz que sobrepasa todo entendimiento en las tribulaciones. Una paz que nadie la puede entender, porque a pesar de que estamos perseguidos y podemos hasta estar pasando trabajos materiales,
de comida, de trabajo, de vestido, de vivienda, vamos a estar gozosos. Esa es una paz que el mundo no entiende, porque como una persona que está enferma, una persona que está sin trabajo, está gozosa, eso no lo entiende nadie. Y eso se llama la paz de Cristo, que solamente la podemos recibir cuando estamos haciendo la obra de Él. Y también vamos a recibir de parte de Dios la gloria de eterna con Cristo, así como dice Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, esas persecuciones, esa calumnia que le hacen a los cristianos, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Entonces, el camino a la felicidad que el Señor Jesucristo nos establece en 7 facetas. Primero, tenemos que ser pobres de espíritu, y el pobre de espíritu es aquel que su felicidad está en función de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, no de los bienes. O sea, que es feliz sin importar los bienes. ¿Por qué? Porque los bienes pasan. Muchas personas se desesperan por tener de pronto un celular, un carro, una casa. Bueno, hay cosas que son necesarias, ¿verdad? Como una casa, pero quieren una más grande, quieren una más bonita, o quieren otra en otro sitio. Después la tienen y resulta que van a tener la misma felicidad que estaba en la casa anterior. Entonces, todo pasa. Los bienes necesarios, pues sí son necesarios, pero hay cosas que son superfluas, que cuando uno las adquiere ya después se da cuenta que ni las necesitaba. Entonces, nuestra felicidad no debe depender de las cosas materiales que adquiramos, sino de Cristo, de tener a Dios en nuestro corazón. Y eso nos va a llevar a una perfecta obediencia. También nosotros tenemos que saber que nosotros somos felices cuando lloramos porque hemos infringido una norma de Dios, porque lo estamos afectando directamente a Él. Pero cada vez que nosotros pecamos, es como si estuviéramos metiéndole un clavo a nuestro Señor Jesucristo. Él sufre más. ¿Por qué? Porque ese acto que nosotros estamos haciendo va a tener más consecuencias para nosotros que para Él. Cada vez que la persona peca, se está acercando más al infierno. Entonces, se sufre nuestro Señor Jesucristo porque Él quiere que todos seamos salvos y lleguemos a la obediencia de la palabra de Dios para que podamos gozar de su presencia. No solamente allá, cuando entregamos nuestra alma al Creador, sino aquí mismo también, porque tendremos la paz de Cristo. También seremos felices si somos mansos. Y muchas personas dicen, no, manso, soy manso, pero no menso, no. Manso significa es fuerza bajo control, que podamos controlar nuestros instintos, que controlemos nuestra rabia, que controlemos nuestro ímpetu. Hay personas que dicen, no, es que yo soy así, yo hablo así. No, tenemos que controlar todo, tenemos que poner todos los manos de Cristo. Si antes éramos, ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Si antes éramos gritones, no podemos seguir siendo los mismos gritones. Si antes éramos peleoneros, no podemos seguir siendo los mismos peleoneros. Si antes le gustaba estar con uno con la otra, ya no podemos seguir siendo los mismos. Entonces, ¿cómo así que somos cristianos y seguimos siendo lo mismo que antes, gritando y haciendo las cosas a nuestro parecer? No, tenemos que cambiar. Eso significa fuerza bajo control, controlar nuestros instintos a gritar, controlar nuestros instintos a tomar, controlar nuestros instintos a fornicar, controlar nuestros instintos a fornicar, hacer las cosas que a nosotros nos parece que son buenas o nos parece que están bien. Tenemos que controlarnos en eso. Eso significa la mansedumbre. Estar hambriento de espiritual significa admitir nuestras faltas. Hay muchas personas que disfrazan sus faltas, le echan las culpas a todo el mundo, pero no admiten las faltas de ellos. Nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y sed de justicia es reconocer nuestras faltas. Hay muchas personas que le echan las culpas a otros de sus propias faltas. No, tenemos que reconocer nuestras faltas. Eso es estar hambriento de justicia, estar dispuesto a admitir la falta y buscar el perdón, desear intensamente hacer la voluntad de Dios. Y eso nos ayuda a mantener la mirada puesta en Cristo. También otra faceta que nos da felicidad es ser misericordioso. El mundo dice que feliz no es el que es misericordioso, sino feliz es el ahorrativo. No, feliz es misericordioso, pero misericordioso no es aquel que simplemente se duele del dolor de otra persona o las necesidades que está pasando otra persona. Ay, pobrecito, no tiene para comer. No, misericordioso es aquel que se conduele y hace algo por esa persona. O sea, lleva implícita una compasión demostrada, porque nada sirve tener compasión, ¿no? Demuestra tu compasión, ¿con qué? Con la ayuda que le puedes hacer a esa persona. Misericordioso es la persona que siempre encuentra la forma de expresar su naturaleza misericordiosa, demuestra el amor de Dios que siempre es misericordioso. Estos son los caminos para obtener la felicidad. La sexta faceta para obtener la felicidad es ser limpios de corazón, reconocer que es pecador, reconocer que somos pecadores. Esos son los limpios de corazón, porque el que no reconoce su pecador cree y hace ver ante las demás personas que él nunca comete falta. No, reconocer que somos pecadores. Y debemos cambiar nuestra naturaleza, nuestra forma de pensar para poder cambiar nuestra forma de actuar. Y así evitamos ceder a la tentación, cambiando nuestra forma de pensar. También son felices los pacificadores, ¿sí?
¿Qué son los pacificadores? Aquellos que reconocen que Dios es el supremo pacificador y sus hijos siguen su ejemplo. Cristo trajo paz, pero una paz diferente a lo que el mundo piensa. El mundo piensa que la paz es ausencia de problemas. No, la paz que vino a traer Cristo es una paz en medio de los problemas, una paz a través de espada. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, que no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, guerra. Es lo que el Señor hace cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios. Una guerra primero interna en nosotros cuando empezamos a aplicar la palabra de Dios. Cuando la leemos, muy bonita la palabra de Dios, pero cuando la vamos a aplicar, ahí empieza la guerra con nosotros mismos. Y después con las demás personas que no entienden nuestro comportamiento, no entienden nuestro actuar, inclusive con la misma familia. Por eso habla la palabra de Dios que vino a traer paz, espada entre hijos y padres, padres e hijos, hermanos, entre suegros y yernos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque esa paz que trae Cristo es una paz en medio de los problemas. También son bienaventurados los que padecen persecución por su nombre, porque vamos a ser perseguidos, vamos a ser calumniados. Siempre que por la palabra de Dios hacemos lo que la palabra de Dios, vamos a ser criticados, vamos a ser calumniados, si vamos contra los principios del mundo. Eso se llama gozo en medio de la tribulación que el mundo nos da. Colocar a Cristo por encima de los principios del mundo va a traer persecución. No espere que el mundo lo aplauda por usted hacer las cosas que Dios manda. El mundo los va a criticar, el mundo los va a perseguir, el mundo los va a calumniar cuando nosotros hacemos las cosas conforme a la palabra de Dios. Pero si tenemos persecución, si tenemos calumnia por hacer las cosas de Dios, por ser leales a Cristo, debemos llenarnos de gozo antes que de desespero. Porque si a Cristo persiguieron, ¿qué no nos harán a nosotros? Entonces, los hijos de Dios son aquellos que son fieles a predicar la palabra, predican el amor, la misericordia, el perdón, y están dispuestos a morir por Él y a vivir por Él. Eso es lo importante. Y saber que de parte del mundo siempre le va a esperar que insultos, burlas, calumnias, de parte del mundo. Y de parte de Dios tú vas a esperar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y la gloria de Dios, que es su presencia en todo momento en nuestras vidas. Y eso es lo más importante. Entonces, la felicidad, el camino de la felicidad que Dios establece es diferente al camino de la felicidad que el mundo establece. Tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser pacificadores, tenemos que ser limpios de corazón, lo más importante de todo, ¿verdad? Ser pobres de espíritu, llorar, confugirnos ante cualquier falta que hagamos, cualquier pecado que cometamos, irnos ante la presencia de Dios y pedirle perdón. Eso se llama llorar ante un hecho malo que nosotros hayamos hecho. Pero ¿qué pasa? Las personas que no conocen a Cristo pecan y hacen lo que quieran y no, se inmutan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. El que tiene temor a Dios le duele cuando hace algo indebido, cuando hace algo contrario a la palabra de Dios. Y practicar la mansedumbre. Como dijimos, fuerza bajo control, lo más importante. Amén. Y este es el camino a la felicidad que nuestro Señor Jesucristo estableció, que son un código de ética para todos sus discípulos y todos los que creen en Cristo como Señor y Salvador. Estas bienaventuranzas, como usted le da las bienaventuranzas, que son cada uno de los ingredientes de la felicidad espiritual que Jesús reveló a todos sus seguidores.